Siguiendo con el módulo de técnicas empleadas para producir e identificar una planta genéticamente modificada, pues ya vimos algunas de las técnicas o las técnicas que se utilizan para generar a estos organismos genéticamente modificados y también algunas de las técnicas moleculares que se utilizan para detectarlos o identificar que efectivamente son transgénicos, es decir, que tienen el transgen y que este es expresado en esa planta. Ahora, veamos qué tipos de plantas se modifican genéticamente y con qué fin. En general, podemos empezar esta discusión desde el punto de vista social y económico, en el cual pues, a nivel mundial existe una desnutrición y hambre que matan, por ejemplo, a niños de una manera desproporcionada a nivel mundial. En 2004, 60 millones de personas murieron alrededor del mundo, de los cuales 10 millones fueron niños de menores de 5 años, de los cuales el 99% vivía en países de bajos o medianos recursos. De esos 60 millones de personas, 5 millones de niños eran menores de 5 años y murieron a esa mala nutrición. O sea, de esos 10 millones, 5 murieron de eso. Y cerca de 1 millón de niños mueren solo por la falta de vitamina A. Este ejemplo lo pongo porque más adelante menciono una de las propuestas que se ha hecho por medio de la biotecnología. Esta cantidad de niños equivale a que un niño de preescolar muere cada 6 segundos a nivel mundial. A nivel global, más de 1.000 millones de personas sufren de hambre crónico. Esto equivale a más del total de la población de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Más de 2 millardos de personas al año sufren de anemia crónica. Esto debido a falta de hierro. Entonces, esta es la población de Estados Unidos, Canadá, Europa y China. O sea, ¿cómo respondería o cómo responde el mundo ante este tipo de eventos? ¿No? Imagínense una enfermedad que ataque a esta cantidad de personas, pues ya hubiéramos brincado. Entonces, general, pues ahora ya estamos brincando. Entonces, si bien hay razones económicas, hay razones políticas y razones sociales, evidentemente, pues desde el punto de vista científico se trata de solucionar por medio de la biotecnología. Entonces, ese es el tema que en esta última charla de este módulo vamos a tratar de abordar. Entonces, bueno, en general, en México, más del 25% de la población trabaja directamente en la agricultura. La mayoría no pone a la venta sus productos. Eso se le llama agricultura de subsistencia, es decir, de ella viven, de lo que ellos siembran es de lo que viven. Y también gran parte de los agricultores evidentemente guardan la semilla para la siguiente temporada, es decir, guardan parte de esa producción de semilla para la siguiente temporada. Y a nivel mundial, la agricultura es la fuente de subsistencia de gran parte de la población. Una propuesta que existe a nivel, digamos, biológico para disminuir el hambre es por medio de los organismos genéticamente modificados, por medio del desarrollo de plantas que sean tolerantes a sequía o algún estrés en general. Y esto es porque por el calentamiento global se ha visto que gran parte de las zonas, de las regiones en las que se cultiva, pues evidentemente sube la temperatura, hay escasez de agua y estos cultivos sufren por estrés por sequía. Entonces se trata de buscar plantas que sean tolerantes a este tipo de estrés. Por otro lado, sabemos que el uso de fertilizantes no nada más contaminan los mantos freáticos, pero también muchos de esos fertilizantes son tóxicos para la salud. Se busca también que sean resistentes a patógenos. En lugar de estar bañando a los cultivos con herbicidas, pues que la planta sea resistente ya a ciertos patógenos para que no sean atacados y entonces evitemos también el uso de este tipo de químicos que a final de cuentas pueden ser también nocivos para la salud. Y la otra es que sean más nutritivas, es decir, que comiendo la misma cantidad obtengamos más nutrimentos a partir del mismo producto. Entonces, miren, por ejemplo, en esta fotografía se muestra una planta de tabaco que es resistente al virus del mosaico del tabaco. Esta es la silvestre y pues claramente se ve la diferencia como a pesar de que ambos estaban
expuestos al patógeno, pues la planta transgénica claramente no fue invadida por este virus. Este es el famoso raíz dorado, que lo generó Suiza, y no lo donó, pero lo dio a un costo muy, muy bajo al gobierno indio, en el cual justo se está, bueno, el arroz es una fuente muy importante para la alimentación, y como es rico en betacarotenos, este se metaboliza y se produce vitamina A, y como tiene varios betacarotenos es que obtiene esta coloración, de ahí el nombre, el famoso nombre del arroz dorado. Y estos tomates son ricos en antocianinas, más adelante vamos a tocar sobre ellos, y por eso tienen esta coloración morada, que son antioxidantes que tienen bastante, otras cualidades muy buenas para la salud en el humano. Entonces, bueno, son algunos de los ejemplos, ¿no? Pero hay en maíz, los más famosos son maíz, trigo, arroz, que son de importancia tanto económica como agrícola. Entonces, en el caso de los tomates que les platicaba, son morados porque presentan estas antocianinas, que son estos pigmentos, o sea, se van a producir en una mayor cantidad. Y se ha visto que estas antocianinas, bueno, de ahí la coloración morada de estos tomates, de este fruto, se ha visto que las antocianinas, bueno, tienen una actividad antioxidante muy, muy fuerte, y hay evidencia científica de protección contra diferentes tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras degenerativas causadas por la edad misma. Poseen actividad antiinflamatoria, promueven agudeza visual, hay evidencia no tan clara, y otra también parece ser que puede ayudar a evitar o por lo menos a contrarrestar lo que es la obesidad y diabetes. Entonces, claramente este tomate pues sería muy favorecedor para la salud. O sea, uno que comería una salsa de pico de gallo y tendría este tipo de pues de elementos positivos para la salud, ¿no? O sea, es mucho más nutritivo. En México, por otro lado, en México se tiene poca o nula tecnología en cuanto a tierras de temporal. Aquí se ven, por ejemplo, cuáles son las regiones en las cuales hay cultivo de riego. Y si ustedes ven, gran parte del territorio y gran parte de los campos agrícolas son de temporal. Es decir, va a depender del tiempo, que haya lluvia o no. Hay muy pocas tierras con irrigación. Aquí se ve también la distribución de estos campos en mayor digamos, clasificación para una mayor resolución, y pues se ve que claramente esta tecnología es muy poca en nuestro país. Se sabe que el estrés por sequía produce bueno, una reducción en la tasa fotosintética de las plantas, lo cual genera que la producción agrícola disminuya, y esto provoca pérdidas de millones de dólares. Entonces también no nada más es de que no hay alimentos, sino que a nivel nacional también se produce una pérdida económica muy fuerte. Esto es porque ya caímos también en un círculo vicioso. Es decir, quitamos árboles para generar áreas de cultivo, ¿no? Estos, evidentemente, como ya no tenemos estos bosques o estas tierras que van a producir una gran cantidad de CO2, vamos a tener menos, ¿no? Menos plantas por la misma área. Estamos acabando con estos bosques o estas selvas para tener tierras de cultivo. Entonces lo que estamos haciendo es aumentar la temperatura, y evidentemente estamos provocando un aumento en la sequía, y por lo tanto la producción vegetal va a disminuir. Por lo tanto requerimos más tierra limpia, entonces seguimos deforestando. Entonces ya estamos en este círculo vicioso. Entonces, estas tierras que a lo mejor pueden tener ya climas muy estresantes, pues tratar de buscar plantas que puedan crecer en estos climas para no perder estas tierras y dejarlas así y seguir deforestando, y ya tratar de salir de este famoso círculo. Por ejemplo, estas fotografías son de cultivos de arroz de trigo en Vietnam,
en las cuales se ve una alta salinización. Vean lo blanco que se ve en los suelos. Y eso es evidentemente por una alta evaporación del agua. La concentración de sales sube y pues las plantas no crecen. Entonces, es un ejemplo, ¿eh? Se trata de buscar características deseadas. O sea, ¿qué quiero que pase aquí? Pues tener plantas que sean resistentes a un estrés salino. Entonces, por ejemplo, en esta macetita tenemos que en condiciones normales, en la mitad, a plantas de Arabidopsis thaliana, la cual se usa como modelo, pues un modelo del reino Plantae. Se tiene un acervo de conocimiento de más de 100 años, tanto genético como molecular, se tiene toda una biblioteca de mutantes, etcétera. Y bueno, se transforma muy fácilmente, como ya platicamos en otra de las presentaciones, se transforma fácilmente y tan se conoce metabólicamente, fenotípicamente y demás, que por eso sigue siendo un modelo. Ya después uno se mueve a los otros modelos que son trigo, arroz, maíz, ¿no? Cebada también se usa mucho. Y aquí se tiene otra planta que es Telugiela alófila, la cual se sabe que es resistente a sal. Entonces, cuando crecemos a ambas, pero con una concentración, por ejemplo, de 500 milimolar de cloruro de sodio, pues vemos que Arabidopsis thaliana pues no lo aguanta. Está toda cucha, ¿ya vieron? Mientras que Telugiela no nada más es tolerante, sino que esta crece mejor. Entonces, ¿qué tiene esta planta? ¿Qué gen tiene? ¿Qué es lo que tiene a nivel genético para que fenotípicamente sea resistente a eso? Entonces, pasarle ese gen a Arabidopsis para entonces ahora tener plantas resistentes. Por medio de técnicas de genética, mapeo genético, etc., se logró identificar ese gen y se le introdujo a Arabidopsis thaliana. Y vean qué padre. Resulta que, por ejemplo, en estas filas, en las 3 primeras filas, tenemos, a estas plantas en riego, en este panel, las dejamos de regar por 10 días y vean, en las 3 primeras filas tenemos plantas que, pues después de X días de no riego, sufren un estrés. Estas igual, ¿no? Sufren este estrés, que si bien estas lo resisten mucho menos que las filas de arriba, ¿no? Si las vuelvo a regar estas mismas plantas, estas de las 3 primeras filas se recuperan, mientras que de la última no. Claramente, estas son resistentes a sequía y estas son silvestres. Pues estas son transgénicas, tienen el gen que les provee esa resistencia al estrés por sequía, mientras que las de abajo son las plantas silvestres. ¿Qué es lo que le pasa a las plantas con este gen? Pues vean, no es un cambio excesivo. O sea, en realidad ese fenotipo tan claro, que es la resistencia a la sequía, vean, nada más lo que hace es cambiar la arquitectura de la raíz. En las plántulas, las plantas silvestres tienen una raíz primaria y muy simple y casi no crece en comparación con las tolerantes. Es decir, estas son capaces de absorber por todos lados la poca agua que haya, lo que las hace tolerantes. Cuando son adultas, las plantas silvestres solo tienen raíz primaria y pocas raíces secundarias, mientras que la arquitectura de la raíz de las plantas transgénicas o mutantes, pues ya tenemos una arquitectura mucho más compleja, la cual aumenta la capacidad de absorción. Y entonces este gen sería un gen candidato, porque funciona en Arabidopsis, para pasarlo a alguna de estas plantas de importancia agrícola, para ver si es cierto que esto funciona para que sea tolerante a sequía y, por ejemplo, podamos usar esos suelos que están bajo climas áridos y o con ya un estrés salino o por sequía ya bastante fuertes. Por otro lado, las plantas sabemos que producen una cantidad enorme de compuestos que utilizamos para diferentes fines. O sea, por ejemplo, del sauce sacamos el ácido acetilsalicílico. Todo el mundo la mayoría, hemos tomado una aspirina para el dolor de cabeza. Pues esta planta lo produce. Ahora, este químico se puede sintetizar de manera industrial por síntesis química y no cortando la planta o no cortando el árbol per se, sino podemos hacer que otras plantas de crecimiento mucho más fácil y más sencillo lo produzcan. Digitalis purpurea, que es esta, produce digitales, que se usa para tratamientos cardíacos. El Taxol, que es muy eficiente para ciertos tipos de cáncer, se obtiene de la corteza
de este árbol que es el Taxus brevifolia. Entonces, evidentemente es un medicamento carísimo porque solo se obtiene en la corteza. Ahora ya se tienen plantas de Arabidopsis thaliana que tienen modificado el metabolismo que, con las enzimas que encargan de producir finalmente el taxol en la planta de Arabidopsis. Entonces no necesito ni esperar a que el árbol madure, ni a tener una cantidad estrambótica de corteza, lo cual pues evidentemente de un árbol pues no lo voy a tener tanto. Entonces eso también disminuiría los costos porque estaría a mucho mayor alcance de todo el mundo. Y bueno, la otra droga, la única droga que es legal en todo el mundo, pues es el café, ¿no? Bueno, perdón, la cafeína, que pues la produce el café y el té. Entonces, bueno, también ahí está. Entonces, todos estos compuestos los podemos utilizar, los utilizamos de hecho, y podemos por ingeniería genética promover o provocar que una planta que naturalmente no los produzca, pues lo produzca de una manera más fácil y con mayores cantidades. También ya les había presentado esta diapositiva en otra presentación, en la cual, como a lo largo de cerca de 30 años, pues se ha tenido un avance muy impresionante en lo que es la biotecnología en plantas. De tal manera que actualmente son muy atractivas para la industria farmacéutica también. No nada más son el blanco para tener campos agrícolas mucho más productivos, sino también para la industria farmacéutica, como más al rato los platico. Es muy atractivo estos organismos para utilizarlas como fábricas de medicamentos. Entonces, estos medicamentos son los llamados medicamentos biotecnológicos, cuya definición es toda sustancia con aplicación farmacológica que haya sido generada por biotecnología, por ejemplo, las proteínas recombinantes. Esta taliglucerasa es una enzima que se utiliza para una enfermedad rara del sistema nervioso, y esa proteína, esa enzima es producida en plantas. ¿Por qué son atractivas las plantas como modelo de expresión génica? Primero porque son seguras. Es decir, si tú generas una proteína recombinante, por ejemplo un anticuerpo en un animal, los animales, los mamíferos, o sea, un cerdo, una vaca, es susceptible a patógenos que muy probablemente también sean patógenos para nosotros. Entonces tiene que pasar por un montón de procesos para eliminar y o evitar que se infecte por estos patógenos. Y eso encarece todo. Entonces por eso las plantas, que generalmente los patógenos de plantas no son los mismos patógenos para nosotros, pues entonces eso las hace muy seguras. Económico, pues en realidad es más económico tener, por ejemplo, en un invernadero, un sembradío de plantas de tabaco, por ejemplo, que produzcan X proteína o X vacuna o X anticuerpo, a estar, pues nada más las riego y ya, ¿no? En cambio, si tengo un cerdo, pues lo tengo que alimentar, lo tengo que cuidar, etcétera. Es mucho más caro mantener un grupo de animales que un grupo de plantas. Porque además, bueno, la gente que se requiere para cuidar las plantas no es la misma cantidad que, por ejemplo, para cuidar un ganado, ¿no? O algo así. Versátil, lo vamos a platicar porque podemos dirigir la expresión a donde queramos, a distintos órganos, al fruto, a la semilla, a la hoja o a toda la planta o solo a la raíz. Podemos tener un montón de opciones. Cómodo, porque es cómodo manejar a la planta. O sea, la planta no va a correr, ¿no? O sea, simplemente lo puedo tener en un invernadero y con eso puedo controlar, claro, con ciertas precauciones, controlar a estos organismos, a estos OGMs, controlar que no se escapen, etc. Es mucho más fácil controlar una planta que un cerdo, por ejemplo, ¿no? Diversidad. Hay muchísimas plantas por las cuales podemos transformar. Ya les mencioné el tabaco, Nicotiana tabacum, pero actualmente se puede transformar zanahoria, células de cebolla, se puede transformar tomate, se puede transformar frijol, el frijol no, perdón, el frijol no se ha logrado transformar, maíz, trigo, etcétera, ¿no? Se puede producir esas proteínas a gran escala. Piensen en la planta del tabaco. Son muchísimas hojas, o sea, eso es biomasa, lo cual quiere decir que tengo a partir de una planta una gran producción de esa proteína. Y de forma natural, solo la riego y tengo una plantota. Y también, como son organismos eucariontes, esas proteínas bueno, sí, la planta es capaz de hacer modificaciones post-traduccionales, lo cual favorece a la probabilidad de que esa proteína, por ejemplo ese anticuerpo, sea funcional, es decir,
que ese medicamento efectivamente funcione como medicamento. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que es ventajoso el uso de las plantas o células vegetales, porque podemos manejar cultivos de células vegetales, no necesariamente necesito la planta per se, para producir este tipo de proteínas. Económicamente es mucho mejor en comparación de células de mamíferos, que es carísimo. Por ejemplo, las células HeLa, que son células de humano, es muy caro tener este tipo de los medios de cultivo necesarios para crecer a las células. Es mucho más barato que, por ejemplo, células de insectos, etcétera, ¿no? Porque se utilizan esos sistemas también. Inclusive que los sistemas de fermentación bacteriana, o sea, porque también necesito estos, pues, cuestiones industriales, ¿no? Para tener cultivos grandototes de bacterias y demás, mientras que una planta, pues, que tenga un invernadero y ya, ¿no? Se puede expresar la proteína en diferentes células o tejidos. ¿Qué ventaja eso? Por ejemplo, se ha visto que si en algunos casos algunas proteínas, si se dirige su expresión a semilla, por ejemplo de maíz, pues esas semillas ya se sabe cómo se pueden guardar bajo ciertas condiciones controladas, evidentemente. Y entonces las proteínas se mantienen estables. Entonces, además, voy a tener estable la proteína por X años, hasta ahora se tiene datos de hasta 3 años, ¿no? En las mismas condiciones que voy a conservar a la semilla o a los granos de manera normal. También podemos dirigir hacia órganos comestibles, lo cual va a permitir la ingesta directa. Es decir, cuando yo tengo el anticuerpo o la vacuna contra X enfermedad o X fármaco o medicamento, pues se tiene que purificar a un grado casi de homogeneidad para que pueda ser ingerido sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si se expresa en plátano, ¿no? La vacuna, pues a lo mejor me como el plátano y ya quedó vacunado. Ahora, claro, hay que tener cuidado, porque ¿qué tanto se está expresando esa proteína? Entonces, manejar la dosis es uno de los problemas. O sea, no todo esto es tan bello, hay que cuidar un montón de cosas, pero bueno, por lo menos existe esa opción de la cual partir. Y también, como ya habíamos mencionado, pues la cantidad de biomasa que producen las plantas permite una producción a gran escala de la proteína recombinante y sin tanto lío como de animales. También tiene menos probabilidad de contaminación por patógenos, como ya lo platicamos, en comparación con las que se obtienen en células animales. Justo porque los patógenos que compartimos con el resto de los animales los compartimos, mientras no así con las plantas. También realizan las modificaciones posttraduccionales necesarias para que esta proteína sea estable y por lo tanto sea funcional. Y como sistema de expresión se puede utilizar un montón de plataformas. La planta completa, células en suspensión, es decir, casi un cultivo celular tipo levadura. En cultivos líquidos se pueden tener células vegetales, ¿no? Entonces vamos a tener la ventaja de una célula vegetal de un eucarionte y no necesariamente tener a la planta. También se usan mohos y algas pequeñas. Un ejemplo de estos fármacos con éxito, aunque estadísticamente no ha sido probado todavía, es, si ustedes recuerdan, en 2014 hubo un brote de ébola en África y una farmacéutica de San Diego produjo el ZMapp. ZMapp consiste de 3 anticuerpos monoclonales que son expresados en 3 líneas diferentes de nicotiana tabaco, a partir de las cuales cada uno se purifica por separado y se hace la mezcla. Resulta que esta mezcla es capaz de neutralizar a este virus y los pacientes que fueron tratados se recuperaron y vivieron. Lo malo es que en ese entonces ya estaba bajando mucho este brote y estadísticamente pues ya no fue tan sólido los resultados, pero es muy prometedor este medicamento. Estos son algunos de los ejemplos. La taliglucerasa, que les decía hace rato, se producen células de cultivo, ¿no? De zanahorias, no en plantas de zanahorias, sino en células, y se usa para esta enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad del sistema nervioso. Ya se aplica bastante bien, lo desarrolló Israel. ZMapp, ya les había platicado, que se generó en San Diego, en Estados Unidos,
y está en estas fases todavía por parte de la FDA, y hay varios, pero si ustedes ven, generalmente se utilizan tabaco, porque es por la biomasa que les decía, y Arabidopsis thaliana, porque es una planta que se transforma muy, muy fácilmente y que también es fácil de manipular y de conservar. Y pues bueno, están en distintas fases de aprobación y se ha generado en distintos países europeos y Estados Unidos. Pero vean, son muy diversas, o sea, está para enfermedades del sistema nervioso, para el ébola, para malaria e inclusive para influenza y el HIV. Entonces, en general, la industria biotecnológica ha crecido durante los últimos años de una manera impresionante, alcanzando un valor de 307.000 millones de dólares en 2015. En general, toda esta biotecnología, prácticamente el 50% va dirigido a lo que es la salud humana, aunque también hay otros que están dirigidos, por ejemplo, a la agricultura para la mejora de estos cultivos, por ejemplo, de maíz, el famoso maíz BT, o plantas que sean resistentes a distintos patógenos, el arroz dorado que les platiqué hace rato, que si bien todavía sigue evaluándose qué tan nutritivo es, también qué tan fácil es de producir a gran escala en los campos de India, y de hecho se ha mejorado. Cada vez se tienen líneas que producen mucho más vitamina A. Otros para procesos industriales, por ejemplo, en la cebada, se producen distintas cebadas que, por ejemplo, favorezcan el malteo, ¿no? Este proceso importante para la producción de cerveza, que tengan más proteasas o menos actividad proteolítica, etcétera, ¿no? Justo para este tipo de cervezas, si se quiere que haya más o menos actividad proteolítica, etcétera. También para otros, en otros se refiere, por ejemplo, a investigación básica, a, a mejoras en general, ¿no? No nada más de agrícola, sino también la producción, por ejemplo, de estas drogas como el Taxol y demás. Y otros, perdón, y para salud animal, va en crecimiento, o sea, para uso veterinario. Entonces, en general, las plantas que se transforman, ya les dije, son las de importancia agrícola, como el maíz, el trigo, el arroz y la cebada, son como los clásicos. El frijol no ha sido posible transformarlo porque no se puede regenerar por cultivo de tejidos. Arabidopsis thaliana se utiliza un montón. Nicotiana tabacum, justo por esta biomasa que produce, es muy atractiva también para producir estos químicos. Entonces depende del objetivo que se quiera. Si yo quiero producir un fármaco como Zetamap, pues el tabaco es muy atractivo. También plátano, se ha buscado que se exprese ahí, por ejemplo, el péptido que te ayuda a inmunizarte contra polio, pero ahí el problema es manejar la dosis. Entonces no es tan fácil, por ejemplo, no todos los plátanos tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, si me como un plátano, no voy a tener la misma dosis un plátano chico que si me como un plátano grande. Entonces, se está tratando de resolver este tipo de problemas. Entonces, en eso está la biotecnología en plantas y demás. Entonces, dependiendo de qué es lo que se busque, es la planta que se utiliza. Por ejemplo, les hablaba del Taxol famoso. El Taxol, ahorita se está produciendo ya en Arabidopsis. O sea, Arabidopsis tiene las enzimas para producirlo, pero no se expresan al mismo tiempo, etcétera. Entonces, modular la expresión de cada una de estas enzimas. Entonces, no es tan sencillo el asunto, pero pues para allá va. Y pues está avanzando muchísimo y la industria farmacéutica principalmente es la que está muy interesada en esto, ¿no? Y bueno, todos hemos oído de cultivos transgénicos como la soya en Sudamérica, el maíz en Estados Unidos, en España es el único país de Europa que se tiene permitida la siembra y la cosecha de transgénicos, en el resto de Europa no. Aquí en México está prohibido la generación y el cultivo de transgénicos o de OGMs, pero irónicamente compramos maíz transgénico. Entonces, eso es un lío. Claro, si estamos a favor o en contra de los transgénicos, yo estoy a favor. No hay evidencias que indiquen que haya un daño a la salud. No hay esa evidencia.
Este, pero más que nada los problemas son más sociales y económicos, o sea, estos oligopolios de estas empresas famosas como Monsanto, DuPont, etcétera, pues que se están adueñando de todos estos cultivos y que a final de cuentas, por ejemplo, le venden al agricultor la semilla de plantas genéticamente modificadas, pero estas son estériles, entonces el agricultor está obligado a comprarle la semilla siempre. También te venden el paquete, por así decirlo, con un fertilizante especial, etcétera. Entonces, en realidad te están volviendo como esclavo a ese tipo de cosas. Entonces, hay todas las vertientes a nivel económico y social, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, que es lo que me quería centrar en esta última parte, no hay evidencia de que haga daño. Ahora, si eres alérgico al transgénico porque produce esa proteína, pues yo como solución vería, pues no te lo comas, ¿no? Así como si eres alérgico a la penicilina, pues vas con el médico y le dices, oye, soy alérgico a la penicilina, pues no te lo va a inyectar y ya. No por eso hay que prohibir la penicilina, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. Claro, estoy siendo reduccionista, pero es para que quede claro el ejemplo. Y pues espero que les haya gustado este módulo. Este es mucho más corto, esta plática, porque es más que nada las aplicaciones que se tiene muy a grandes rasgos de los organismos genéticamente modificados, especialmente o particularmente las plantas. Pues muchísimas gracias y cualquier cosa estamos en contacto.